Oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bueno, pues para no hacerlo muy largo, vamos a iniciar. Solamente queremos dar gracias a Dios, a la Madre, continuar con nuestras reuniones. Gracias, Padre, por siempre, sabemos que lo tienen bastante comprometido. Bueno, pues como ustedes saben, este es el programa de acompañamiento que pues, ha sido una muestra de lo que es la fe práctica en la Divina Providencia. Ya saben, pero bueno, viene de una idea ahí de que Villarreal se encontró al rector UDEM después del Congreso de 2015 y pues se dio la idea de hacer algo. Y para no hacerlo muy largo el cuento, se fue armando, se fue gestando. Tuvimos ya la primera parte de capacitación que Luis Mendoza nos hizo el favor de apoyarnos. Creo que tenemos bastante, bueno, cuando menos yo en lo personal, bastante más idea de lo que es el mentor. Pues, la gran oportunidad que tenemos de apoyar a los jóvenes. Y ahora viene por la parte de la pedagogía cristiana que mejor que el padre Estefano nos apoye con eso. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, uno se va a dar cuenta que el padre fundador es muy moderno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que quizás muchas de las cosas actuales, tanto en coaching como en mentoring, son cosas que ya el padre desde 1912 se preocupó, digamos. O sea, y eso te da un gran orgullo de decir cuánto nuestro fundador se fue adelantando a todas las realidades. Entonces, si uno se pone a pensar en realidad, y me gustaría decir más allá, porque en el fondo hay muchas de las cosas que están escritas, pero la pregunta es cómo las aplicamos. O sea, si uno lee el manual del dirigente, va a encontrar, además, Rafael es muy estricto en cómo escribe las cosas. Hay algunas cosas que ahí las pone, porque son parte un poquito del contexto pedagógico del padre Rafael, que no las dijo tal cual el padre Kentenich, pero no me voy a poner a discutir con el padre Rafael Fernández, ¿no? Porque me gana por lejos. Pero yo quisiera partir desde algo que es importante, porque en el fondo es siempre lo que va a estar detrás de todo esto es la visión del hombre. O sea, siempre una antropología va a determinar una pedagogía, va a determinar también una visión. Y si uno se va a dar cuenta, nos vamos a topar, o sea, como la coherencia de un sistema, y en realidad, ¿y por qué es tan coherente, siendo que no es que el padre se haya sentado y empezado a escribir? Porque Schoenstatt es una experiencia reflexionada, la pedagogía es una experiencia reflexionada del padre. Entonces, ¿por qué es coherente? Porque Dios es coherente, porque Dios nos hizo así. O sea, y eso es lo fantástico, porque de repente uno empieza a mirar cómo todo coincide. No, es que todo coincide porque el padre es un observador de la vida. Y el padre es un observador de lo que Dios quería para él. Entonces, lo primero, yo creo que es partir hablando, bueno, ¿cuál es la antropología? Y en forma muy sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que es el hombre en sí? Nos habla el padre. Bueno, en primer lugar, que es un ser único. ¿Ya? ¿Qué significa que un ser único? Que no hay nadie como yo. ¿Ya? Y eso habla de un Dios maravilloso que a todos nos hizo distintos. ¿Con quién? En segundo lugar, como somos a imagen y semejanza también de Dios, somos seres libres. O sea, somos libres. Y esa libertad, que para el Padre era tan importante, que ahí un poquito nace todo, es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Si no fuéramos libres, no pudiéramos amar. Y eso es algo que tenemos que saber. Y por otra parte, nosotros
somos máquinas, somos un ser orgánico, o sea, es un ser que es global, ¿no? O sea, donde nos funciona nuestra mente, nos funciona también nuestro corazón, nuestros sentimientos y también nuestro instinto. Donde está nuestro consciente y está nuestro subconsciente y está nuestro inconsciente que trabajan en nosotros y que muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta, pero que para el padre que eran tan importantes. ¿Por qué? Porque te determinaban. Yo hice de esas frases así matonas, que dicen así los jóvenes, o sea, que a mí me gustan mucho, y que no la he encontrado en ningún libro de psicología, no se la he encontrado a nadie más, pero que es tan real como el subconsciente es el emperador del universo. ¿Y por qué les digo esto? Porque se van a encontrar con muchas cosas, ¿ya? Cuando uno se topa con alguien, con una realidad histórica, con una visión también del mismo. O sea, no hay nadie que no tenga una huella y una mochila que cargue, positivamente y negativamente. Y en visiones. El otro día estábamos conversando con alguien y por el tema, por ejemplo, del famoso tema ya cuando los papás están más viejitos o cuando un papá se muere y empiezan a irse el dinero, que siempre hay peleas. ¿Cuáles son las peleas? No, es que tú siempre fuiste la predilecta. Siempre el papá te dejó más. Ey, a ver, tranquilo. O sea, saliste de tu casa hace 30 años y todavía estás con eso. Claro, uno dice, claro, uno se ríe, pero cuando uno le toque, que inmediatamente son cosas que no están purificadas. Y tenemos que saber. Y por eso el padre también nos toma en consideración. Pero eso es el hombre en sí. O sea, el hombre en sí, único, libre, orgánico. Pero también no estamos solos. Porque casi uno diría, ahí, si uno hiciera una relación inmediata, por eso a mí no me sirven los PowerPoint, porque me voy cambiando de un lado para otro. Si uno hace una relación inmediata, uno inmediatamente dice, pedagogía del ideal. Esta es la pedagogía del ideal. O sea, reconocer que el otro es único. Porque si el otro es único, tiene una misión única. Y que es libre en sus decisiones y de buscar las cosas. Es orgánico, o sea, es todo su ser tiene esa misión. O sea, tiene que ver con una concepción de hombre. Y si uno empieza a decir, primer fin de Schoenstatt, hombre nuevo. Primer fin de Schoenstatt, hombre nuevo. Nuevamente, volvemos a la individualidad. Y entonces ahora viene la segunda patita. Y si uno pensara solamente el hombre así, diría, bueno, totalmente economía, en el término económico, economía de mercado. El hombre es totalmente libre, el hombre decía absolutamente todas las cosas. Sí, pero el padre le pone otra colita. Adelante. El padre le pone otra colita. ¿Y cuál es la otra colita que le pone el padre? La otra colita dentro de la mirada del hombre es que el hombre también está en sus relaciones. O sea, y eso es algo prácticamente desde el principio en el padre, pero también, si uno se pone a pensar, es también desde una realidad también casi existencialista, casi de posguerra, que la filosofía empezó justamente a hablar más fuertemente del hombre que se vincula. Buber nos puede ayudar en eso. Él habla del yo-tú, que forma el nosotros. Hay muchos autores existencialistas que son posteriores, por supuesto, al nacimiento del padre, que están muy fuertemente en esa línea. Inclusive los lineamientos católicos era, no, el hombre es un ser racional, con alma espiritual, ya, y libre. Ya. En cambio, el padre inmediatamente toma todo el tema de las relaciones. ¿Y por qué? Porque somos, en estas relaciones, ¿cuál es la clave de todo eso? La clave de todo eso está justamente en el amor. O sea, somos libres, ¿para qué? Para amar, porque solo el amor es lo que nos hace crecer y nos hace dignificar. Porque solo el amor es que te ayuda a dar. Porque si no, creamos un hombre totalmente egoísta, o sea, pensando solamente en sí, si tomamos solo la primera parte. La segunda parte también nos planifica. Entonces, ¿por qué muchas veces ningún sistema económico ha planificado
su momento, ¿no? Tanto el capitalismo como el comunismo no tocaban, porque uno olvidaba lo individual y el otro olvidaba lo comunitario. O sí lo tomaba en cuenta, pero no dándole una prioridad. Entonces, nosotros tenemos que saber que el hombre no es solo, también en sus relaciones. O sea, y eso es algo que es muy importante saber. O sea, que también el hombre está determinado para amar. Pero también el hombre no es solamente sus relaciones personales, sino también tiene relaciones con su contexto. O sea, Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias. Y la mirada del padre también, en todo el tema de la voz del tiempo, que él lo colocaba, tenía que ver, bueno, él, en qué contexto yo exijo. ¿Por qué? Porque el contexto también te va a ayudar a dar una respuesta. O sea, en la fe práctica de la divina providencia, esta voz del tiempo te marca, ¿no? Y después va a decir el mismo, ¿no? Vox tempori, vox Dei. O sea, la voz del tiempo es la voz de Dios. Y eso también lo tenemos que saber. Entonces, por una parte tenemos el hombre en sí, el hombre en sus relaciones, sobre todo en sus relaciones personales, el hombre en su contexto, pero también el hombre es trascendente. ¿Y dónde está la trascendencia? La trascendencia del hombre, que es en ese vínculo más profundo con Dios. Y bueno, y hay algunos que no lo encuentran en Dios, pero sí buscan trascender. O sea, uno no espera, por ejemplo, que el amor se acabe, ¿no? Siempre tiende más allá. Sino es como que avanza, ¿no? Una vez me pasó así como broma, entonces estaba pasando por los pasillos de Valle Alto, entonces de repente un chavo me dice, hey padre, él dice que no cree, dígale algo. Ya, no, le dije, él es libre de decidir, tiene que hacer, y se ponía así. ¿Ya? Entonces de repente le pregunté, hey, ¿y tú crees en el amor? Claro. Ah, porque Jesús dijo que Dios es amor y que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y me fui. Y de repente el otro chavo, ¡te la hizo! ¡Te la hizo! No, pero es esa realidad, o sea, eso nos habla, esa trascendencia también nos regala que somos criaturas. Y al ser criaturas. Y si uno se pone a pensar, mire, dice, hombre en sí, mira, pedagogía de la idea. Hombre en sus relaciones, incluido su contexto, pedagogía de los vínculos. El hombre trascendente, pedagogía de la alianza. Cuadro perfecto. ¿Y por qué cuadra perfecto? Vuelvo a decir, porque el Padre es un observador de la vida. Y de esa vida, también a nosotros nos toca. Entonces, esos tres pilares fundamentales, que también están marcados por algunos aspectos, y que están marcados también por esos principios filosóficos que se vuelven a tomar. Igual el primer principio filosófico, el orden de ser implica el orden de actuar. Y aquí va a haber algo fundamental, ¿ya? Dentro también de la pedagogía, también del padre, que es, si el orden de ser implica el orden de actuar, va a decir, bueno, ¿cómo se entiende la pedagogía o cómo se entiende también el encuentro? ¿Por qué? Porque en el fondo, toda orden pedagógica, en mentoring, en un salón de clases, es que una vida impacta en la vida. Ahora, ¿y qué es lo que hace un educador? ¿Qué es lo que hace un mentor? ¿Qué lo hace de coaching? Hace consciente que mi vida tiene que impactar en otra. Pero esa vida que impacta otra vida, ¿yo cómo lo hago? Lo hago como decir, para mí mismo, para que se quede conmigo, o puedo hacerlo de otra manera, que es como la que quería el fundador, que justamente fue un servicio a la vida. Yo sirvo la vida que hay en el otro, lo que está en el corazón del otro. Entonces, si uno se pone a pensar, y aquí hay una frase que yo todos los años cuando trabajo en mi retiro anual, con eso parto mi trabajo, bueno, ¿qué me propongo para el año? ¿Cuáles son mis propósitos? Mi trabajo en mí mismo.
¿ya? Y siempre cuando hablo en el apostolado o lo que tengo que hacer, encontré esta frase del padre que a mí me encanta y que me ayuda mucho. Y dice así, siempre la cito, pero siempre se me da una parte. ¿Ya? Empezar donde el otro está y ponerse en camino con él hacia la conquista de la meta querida. Es muy bonita esta frase. O sea, empezar donde el otro está. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿En qué lugar está el otro? Y ponerse en camino con él. O sea, no así dejarlo atrás, sino me pongo en camino con él hacia la conquista de la meta querida por Dios. O sea, hacia lo que Dios piensa de él. Goethe decía en educación, decía que a las personas no había que tratarlas como ellos creían que debían ser tratadas, sino, o como eran en el momento, sino a lo que deberían ser. Es interesante porque, claro, porque uno piensa, mira, como está, lo trato de la fregada, de la patada, o lo trato de acuerdo a su autoestima. No, sino a lo que deberían ser. ¿Qué es lo que, en otras palabras, qué nos está diciendo eso? O esta frase, de acuerdo, y llevarlo a la meta querida por Dios. O sea, llevarlo a donde Dios quiere que él esté. O sea, de acuerdo, para nosotros, en términos cristianos, sería a que cumpla y sea pleno en su ideal personal. O sea, no solamente que yo lo descubra, sino llevarlo a la conquista de justamente ese ideal. Y así se va a convertir en ese hombre nuevo. Y así va a vivir esa nueva comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que tomar en consideración que vienen con un contexto, vienen con una historia, vienen con una mochila en el plano subconsciente, vienen así. Bueno, ¿cómo yo voy haciendo un camino con él que se puede un poquito dar y se puede un poquito regalar también a los demás para ayudar? O sea, ¿cómo yo lo voy llevando también a su ideal y a esa meta querida también? Que fue el camino que hizo el Padre con las personas que él dirigió espiritualmente, con nuestra propia familia de Schoenstatt. O sea, no son cosas, o sea, le estoy diciendo todo esto y dicen, sí, claro, evidente. Es evidente. O sea, todo lo que estoy diciendo es evidente. ¿Y por qué es tan evidente? Porque vuelvo a decir, es parte de, ¿qué aspecto? Es parte de la vida, o sea, es parte de la observación de la vida. Y justamente ahí el padre, ¿de qué es lo que habla? ¿No? Es súper interesante y siempre vale la pena volver a leerlo. Lo leímos alguna vez. Y ahí hace todo el padre, que es muy bonito, en torno a esa figura de compañía, que es la que ocupa justamente con el tema del buen pastor. Eso es en realidad el padre lo ocupa bastante. De hecho, en el manual del dirigente lo ocupa para unos, la que parece para algunos maestros, una plática que él da, y justamente va diciendo las distintas, o sea, por qué el buen pastor, ya cuáles son las cualidades y las características del buen pastor, que yo creo que todos la han leído alguna vez, pero siempre vale la pena volver a reflexionarlo. El padre también lo ocupa para nuestra comunidad, en el Milwaukee tercial, o sea, el tercial Milwaukee, que todos tenemos que terminar leyendo, que fue cuando él conformó la comunidad, nuestra comunidad. Él le dijo un libro completo, hay un libro completo sobre el tema del pastor. O sea, no 3 paginitas, sino nosotros tenemos, está dividido en varios, porque es un terciado, ¿no? En varias bands, que se llaman en alemán, o sea, en varios libros. Entonces, y son muchas charlas en torno a esta realidad. Porque para el padre era muy querida como imagen. ¿Y por qué era muy querida como imagen? Porque ahí denota la forma como nosotros tenemos que acercarnos a los demás, cómo tenemos que hacer también nuestra labor también educativa. Que va muy ligado a lo anterior, o sea, va muy ligado a ese servicio desinteresado, a ese primer principio, el orden de ser implica el orden de actuar. Porque en el fondo no es
hacia dónde yo quiero ir, sino hacia dónde Dios quiere que la otra persona llegue. Y ni siquiera lo que me toque. El padre Menningen, Alex Menningen, no sé si lo ubican, padre Alex Menningen es justamente el que recibió el manto profeta en torno a los 14 años de exilio. Es Alex, ese Alex va conmigo, o sea, era la persona más cercana al padre. O sea, por lejos. ¿Ya? Y era como su hijo. De hecho, hay anécdotas muy, muy bonitas, porque una vez él quería hablar con el padre, pero no tenía nada, y le dijo que tenía dudas de fe para poder conversar con él. Cuando era joven, ¿no? Entonces, cuando era un estudiante. Entonces, y el padre lo captó inmediatamente, claro, y empezó a hacer todo como un camino. Y en ese sentido, si uno se puede pensar, en un momento el padre era muy capaz, también encendía mucha vida el padre, entonces, y los chicos quedaron pero felices. O sea, y de repente le pregunta al padre, porque fue el padre no dijo nada toda la jornada, al estilo del padre. Nada. Quedó, observó y le dijo, fue después por él, bueno, ¿qué te parece? No, muy bien, o sea, te fue muy bien, todo el mundo quedó muy contento, está todo encendido. Pero le dijo, ese no es el sistema de sexo. No es el sistema de sexo. Entonces, como, bueno, ¿y por qué? No, porque tú te subiste, o sea, lo explicaba así, ¿no? Tú te subiste como un caballo hacia lo que tú creías y te fuiste para allá y los chicos te siguieron. Shaitan no es así. No se trata de subirte al caballo con tus cosas, sino de lo que se trata es que tú acompañes la inquietud también en ellos. Y la tentación que muchas veces también nosotros tenemos es eso, o sea, las experiencias que nosotros tenemos es eso. El otro día, así conversando, y esto no lo digo mal, pero por ejemplo en un grupo decía, bueno, dirigía un grupo, en nuestro grupo para nosotros fue súper importante que rezáramos todos los días el rosario. O sea, rezamos todas las primeras juntas, partíamos con el rosario. Bueno, los que llegaban como encargados, como un poquito más tarde para terminar el rosario. Entonces, bueno, a la larga, ¿qué es lo que estoy colocando? ¿Estoy colocando mi experiencia o me pongo a pensar, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué traen en su corazón? ¿Qué es lo que ellos también necesitan? No, es que esto es súper importante. A ver, súper importante ¿para quién? ¿Para ti? ¿O súper importante para ellos? ¿Es esto lo que les va a ayudar a ellos a crecer, a encontrarse más con Dios? Que quizás no es su camino. Bueno, ¿cuál será su forma de oración? Por poner un ejemplo súper concreto. O de repente nos entusiasmamos, no, es que te tienes que meter a esto porque no, te lo pierdes. A ver, un momento. Dios a ti te llamó a eso, estás feliz con eso. Ese es tu camino. Entonces, es muy peligroso, y piensen en los hijos también, donde les metemos las cosas así, porque no es que esto es lo bueno, porque él no sabe, porque es muy inmaduro. O sea, ¿cuándo va a entender que esto es lo importante? Bueno, parto desde lo de él. Híjole, es lo más difícil que hay. O sea, esto, yo habría sido como el padre Ménico, claramente. Y todos somos un poquito como el padre Ménico. Bueno, cuando nos topemos con alguien, bueno, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Hacia la meta querida de Dios para él? ¿O hacia mi meta, lo que Dios a mí
me quiso operar. Y ahí, híjole, cambia radicalmente todo. Porque entonces, ¿cuál es mi primera tarea? Bueno, y la primera tarea, recuerden que dijo el tema, en el tema del buen pastor, las primeras características, el buen pastor conoce a sus ovejas. Y ellas lo conocen. Conocer. O sea, hay que conocer. O sea, tengo que conocer también al otro. Y eso en el contacto personal, en el contacto del vínculo, ese conocer es muy, muy clave. Y en el padre es muy fuerte. Ahora, el padre se sentaba y a los 15 minutos se escaneaba. Bendito el padre, ¿no? Pero bueno, quizás no tenemos nosotros ese talento, pero sí tenemos otros talentos. O sea, sí tenemos otras cosas que nos ayuden. Entonces, tenemos que conocer. Porque si no, inmediatamente, ¿qué nos va a surgir? El deber ser. Debemos hacer esto. Debemos llegar acá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscamos? El éxito. ¿Qué es lo que es el éxito? ¿El éxito para quién? ¿Para ti? ¿Para Dios? ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros en estos caminos, tanto papás como mentores, como coaches, como psicólogos, como directores espirituales, todo, es porque es válido para todos ellos. Bueno, nos sentimos muchas veces juzgados si no logramos objetivos. Entonces, si le va bien, mira, sí, lo acompaña a esta persona. No, pero es Dios el que lo acompañó. Y tú te la crees. Te sientes que te quieres sentir. Porque es humano. Tenemos que saber que es humano. Y que nuestro subconsciente está. Tenemos que saberlo. Porque si no, lo andamos buscando. Yo una vez le decía a mí al seminario, me invitan cada 3 años a dar el retiro mensual. Cada 3 años, porque así, con los filósofos siempre, cada 3 años así no me vuelvo a repetir. Porque son 3 años. Y una vez les dije, miren, a todos nos gusta que nos digan, hey, padre, que te gusta. Entonces es mejor que sepas que te gusta. Porque si después empiezas a negarlo, lo vas a buscar por otro lado y se va a notar. Porque tu subconsciente te va a operar. O sea, hay que reconocerse, hay que ver. O sea, no solamente conocer al otro, sino yo también conocerme. Conocerme en lo más profundo. Entonces, el padre siempre hablaba de conocer. Él suponía, o bueno, no suponía, porque también lo coloca, ¿ya? Porque él habla del educador autoeducado, ¿no? Que es como una parte previa. O sea, antes de conocer, yo me tengo que educar, ¿no? O sea, eso es un presupuesto. O sea, si yo voy a servir la vida del otro, yo tengo que estar autoeducado. O por lo menos a comenzar a pelearla. O sea, ahí tengo que saber, ¿no? Y no partir ahí por ahí. Alguien decía que, bueno, yo antes tenía un pequeño defecto, ¿no? Un defecto. Era orgulloso. Ya sé que no soy perfecto. No, gracias. Entonces, no, o sea, yo tengo que también aprender un camino, ¿no? Y que es muy importante. Y eso es la parte previa, justamente. O sea, no puedo conocer, no puedo servir la vida si yo también no he hecho un trabajo también. Y que es muy importante porque esas búsquedas interiores, subconscientes, están muy fuertemente. Entonces el padre, justamente, el conocer, ¿no? Yo conozco a mi oveja, la llama por su nombre, como son. Conozco sus características. Conozco aquello que aman. Y aquí hay una segunda palabrita que el otro día se la encontré al padre y le encantó. Y que la he ocupado mucho últimamente. Porque típicas cosas que uno lee y de repente le pasan, ¿no? Y de repente te caen los 20. Y son también muy importantes en el amar. No solamente conocer, sino también reconocer. Que es muy bonito, ¿ah? Porque en el fondo, en el tacto está todo el tema de la autoestima.
sea, está todo el tema de la autoestima. O sea, tú no sirves a la vida del otro, ¿por qué? Porque la realidad actual es una realidad muy insegura. Los chavos actuales viven un mundo muy complejo. ¿Y por qué viven un mundo muy complejo? Porque son medidos. Bueno, toda esta onda un poquito millennials que existe, que es bastante posmoderno, está alejado, pero convivimos con la modernidad. O sea, no es que salimos de lo moderno y ahora estamos en lo posmoderno, sino las dos conviven. Porque quiero tenerlo todo, quiero tal cosa, es muy egocéntrico, muy ligado hacia allá. Bueno, toda esta onda millennials, los chavos ahorita tienen que ser exitosos, les tiene que ir bien. Y ahora les da mucho miedo enfrentar el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, una maestría, para estar más seguro. No, y porque además hay algunos, ya, aquí lo puedo decir, ¿no? O sea, porque el web, también en el TEC también pasa lo mismo. Que en el fondo lo que quiero buscar, no, es que tengo que ganar una cierta cantidad. Esperan inmediatamente ganar una cierta cantidad. Y claro, uno dice, bueno, por lo que pagaron por la universidad, claro, que deberían estar ganando eso por lo menos para el país pagando, ¿no? No para empezar. Pero en el fondo es las expectativas que tienen. Entonces, y es complejo, porque entre ellos mismos, aunque se supone que ahora juntan un poco de dinero y después para viajar, para darse vuelta, o sea, que le cuesta asumir responsabilidades. Pero igual, entre ellos mismos, tú dices, bueno, ¿tú dónde trabajas? Ah, en una empresa clínica. ¿Dónde trabajas? ¿Tú dónde trabajas? En Cemex. Ay, bueno, ¿qué haces? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal otra? Ah, mira, trabajas en Metal. Ah, pero ¿en qué cargo ocupas? ¿Qué tal cosa? Híjole, o sea, eso ellos lo notan y les afecta. Y lo tenemos que saber. O sea, por eso es tan importante este tema un poquito de reconocer, porque la única forma, uno dice, bueno, en los tiempos del padre estaba mucho más armado porque las realidades familiares estaban mucho más armadas, porque se reconocía en la casa mucho más armado. Ahorita no será eso. O sea, ahorita hay que poner el subsuelo también. Tú empezabas a construir, había cimiento. Híjole, ahora hay que partir desde los cimientos. O sea, hay muchos cimientos que recuperar. Inclusive hay cosas que volver a romper. Porque tienen una mochila muy compleja. Y eso lo tenemos que saber. ¿Ya? Y nuestro padre también lo decía. Ayer, ahí está Felipe, así en el encuentro descargado, yo le decía, el padre en 1951, donde la psicología, nada, ¿no? En este libro, que es una joya, se lo recomiendo totalmente, que surja el hombre nuevo. Es una joya de libro. O sea, bueno, el padre dice que antiguamente solo con las realidades, digamos, de catequesis, o sea, como las realidades dogmáticas, el hombre estaba bien. No, ahora dice, necesitamos saber de psicología. 1951. Cuando, o sea, esa frase para la gente estaría diciendo, no, para el padre era muy importante. Entonces, es ese amor de pastor que conoce a sus ovejas, que ellas lo conocen, que reconoce también. Entonces, es una de las características que el padre muchas veces hablaba de una palabra tan bonita, el amor enaltecedor. O sea, amor enaltecedor, que enaltece. Que creo que también es importante. Entonces, por una parte, si nosotros nos damos cuenta, dentro del sistema pedagógico de Schoenstein, ese orden de ser y orden de actuar, bueno, va ligado también al otro. ¿Por qué? Porque él dice que un tercer principio pedagógico dentro de su filosofía de la educación es que el amor es lo que lo mueve absolutamente todo. O sea, todo por amor, todo para amor. Entonces, ahí le ocupa una palabra, le ocupa una frase de Don Bosco sobre los educadores. Él habla que dice que justamente que los educadores son amantes que nunca dejan de amar. Es una frase que es maravillosa. Son amantes que nunca dejan de amar. Habría que verla en el original lo que dice, porque el padre la dice en alemán y nosotros la traducimos en español, ¿no? Pero eso es lo que dice, son amantes
Bueno, y esa realidad, o sea, todo se mueve por el amor, que es el segundo principio creador. Bueno, o sea, por una parte, orden de ser implica el orden de actuar. ¿A quién tengo al frente? ¿Cuál es su ideal personal? ¿Qué es lo que yo sirvo? Y por otra parte, el amor es lo que mueve. Y hay una tercera parte que sin esta tercera parte sería imposible. Que es el tercer principio de abajo, que es la gracia presupone la naturaleza. ¿Ya? Y la gracia también perfecciona la naturaleza, sana también. Pero la presupone. O sea, la gracia no actúa si no es por la naturaleza. O sea, y aquí hay una tranquilidad interior así enorme. Igual la tranquilidad enorme, Dios también actúa. Y Dios actúa inclusive a través de nuestros errores. O sea, Dios va actuando en ese caminar y en ese andar a través también de nuestros propios errores. Entonces, saber que también contamos con Dios. Y por eso, de alguna manera, a los chavos hay que llevarlos a un encuentro también personal con Dios. Porque Dios es el que lo va a transformar. Y para nosotros los cristianos, en un encuentro personal con Dios. En lo más profundo también del ser. Y si nosotros nos volvemos a pensar así, ¿no? Para volver a hacer relaciones. Estoy haciendo relaciones porque para que nos caigan más 20 nomás. Y después ustedes tienen que sacar las propias. Pero si uno pone orden de ser, orden de actuar, a mí me habla bastante de ideal personal. O de ideales, de aquí a ideal. La gracia presupone la naturaleza y la perfección. Mira, pedagogía de la alianza. El amor como el centro, pedagogía de los vínculos. Todo es lo mismo. Podría haber sido más creativo el padre. Pero para que vean que si uno empieza a ligar las cosas, le empieza uno a encontrar un mayor sentido. ¿Ya? Hombre nuevo en la comunidad nueva. Pedagogía de ideal, pedagogía de los vínculos. Y justamente esa comunidad nueva tiene que estar marcada también. Entonces, ya sabemos, pero la importancia que es y por dónde tenemos que partir. O sea, nuestro punto de partida siempre es el otro. Y bueno, y no esperen que esto sea rápido, ¿no? O sea, si uno por eso yo siempre digo, el padre Rafael siempre es una joya cuando toca todas las cosas. Que él cuando el padre habla de las leyes del crecimiento orgánico, siempre nos pueden servir. O sea, en primer lugar dice que el desarrollo orgánico es lento. Es lento. O sea, no esperemos. Miren, cuando va todo demasiado rápido, cuando dicen, no, sí, te entendí, no, esto es, tengo que ver mi vida, y uno dice, por fin entendió, no le quedan tanto. ¿Ya? O sea, a veces te das cuenta 2 minutos después. Yo una vez estaba con una persona que fue, pero usted me explica, entiende esto, y esto, sí. Bueno, ya. Y después ya se confesó, leí la absolución. Me dice, padre, ¿puedo hacer yo también una oración? Claro, pues. Y empieza a pensar. No me entendió nada. Nada. Y yo que está. El crecimiento orgánico, para que sea orgánico justamente, tiene que ser. Y hay otro principio que es fundamental, que tiene que ir de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. El gran problema de la educación actual es que justamente buscamos más desde afuera hacia adentro. Funcionamos más en el contexto de la autoridad con normas y no funcionamos desde lo que el otro un poquito va antes. Erickson decía que en el desarrollo cognitivo de las personas, y más bien afectivo también de las personas, cómo ellos se van formando,
en su desarrollo, él hablaba que el hombre se va haciendo en base a modelaciones sucesivas, o sea, va tomando de distintas personas. Ahora, cosas, ¿no? O sea, yo encargado de grupo, los niños decían cosas que yo decía, y era Vox Day, digamos, o sea, lo que yo decía era lo que era. Estaba muy equivocado, pero así lo van tomando. ¿Pero qué es lo que toman? El padre ocupaba una frase latina de Santo Tomás que decía, quid recipitur ad quo recipiendem recipitur. ¿Qué significa, para el que no sabe latín, yo tampoco, pero ¿qué significa? Que todo depende del recipiente. O sea, me explico, por ejemplo, esta agua que vamos a tomar ahorita, si yo la echo en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Pero aquí tiene la forma de la botella. Si la echo en otro receptáculo, va a tomar esa forma. O sea, lo que ellos van tomando es de acuerdo a lo que son. Y por eso tiene que ser de adentro hacia afuera. Porque en el fondo tú puedes decir, no, es que tiene que ser por este camino, tiene que tomar esta forma. No. Va a ir tomando su forma, no otra. Y eso lo tenemos que saber, ¿no? Entonces, y por eso se tiene que dar tan lentamente, porque, a ver, nosotros, psicológicamente, y esto también lo veía el padre, y lo vio mucho antes, justamente, es, ¿qué escuchamos? Lo que queremos. En la naturaleza humana. Y todo lo que no te gusta... para escuchar lo que quiero. Claro. Y todo lo que no te gusta, no. Lo cierro. Esa es mi realidad. Y eso lo tenemos que saber. ¿Ya? Y a veces batallamos un poquito con nosotros mismos porque nos encanta hacernos los estúpidos, digamos. O sea, muchas veces. O sea, ¿no? ¿Cómo? Y piénsenlo en la vida pareja nomás. O sea, ¿cuántas veces en la vida pareja nos hacemos los tontos? ¿Por qué? Porque no estoy preparado para aceptar esa verdad. Entonces, ¿qué pasa? No, es que se la tengo que imponer porque la verdad es lo primero. ¿No? Bueno, porque para el padre el proceso era muy importante. Desarrollo lento. De adentro hacia afuera. O sea, como él mismo, o sea, la única forma de que las personas cambien es que ellos mismos se den cuenta lo que ellos necesitan y que es bueno para ellos. Ahora, eso muchas veces con las heridas que yo traigo, vienen, son procesos que son bastante largos. Y que tenemos que también un poquito saber, porque muchas veces les va a tocar que van a tener que reconstruir casi autoestima. ¿Y por qué? Porque en el fondo la persona viene como que como que quiere, o sea, quiere a alguien que... La gente quiere a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Y lo último que tienen que hacer ustedes es decirle lo que tienen que hacer. Ahora, por ejemplo, en el Forta, le dije yo, hay una frase que prohíbo en las pláticas. La frase que prohíbo en las pláticas son, ustedes deben hacer esto. Yo le dije, ustedes pueden decir, a mí me ha resultado esto. Pero deben, ¿por qué deben? ¿Por qué debe ser así? A ver, ¿dónde empezamos? Ahí es la primera parte. Y es increíble cómo nosotros el deber ser, que tenemos tan marcado, y bueno, y que la generación baby boomer lo tiene más marcado todavía, porque también es una cosa generacional nuestra. Y a veces nos topamos con generaciones muy fuertes en ese sentido. ¿Por qué? Porque, no, es que ¿cómo van a pensar eso? O sea, ¿cómo se le ocurre pensar eso, digamos? No sé si... Yo sé que estoy tocando fibras. ¿Ya? Porque en el fondo, eso también, por eso el educador autoeducado que les dije, ¿y por qué se da eso? Por una sencilla razón. Eso se da porque muchas veces lo que sabemos, lo que nos ha resultado, es lo que a nosotros nos seguriza. Y lo tenemos que saber. O sea, nosotros también
muchas veces también tenemos inseguridades. Y de repente hay cosas y uno tiene que saber, hay cosas que se complican. Bueno, entonces el proceso que se da es de mucho también crecimiento para uno. Al salir de uno, te ayuda también a uno crecerse. Hay que recordar que para que todo su mundo, su sanación de su mundo interior,